Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a trabajar con Codesys 3.5 y vamos a ver cómo crear librerías. De una manera muy general elaboraremos una librería en la cual vamos a incluir un bloque de funciones y una visualización. Una librería lo que nos permite, así en general, es ahorrar tiempo. Cuando tú ya tienes un proyecto de un programa ya elaborado, puedes crear una librería y el día de mañana puedes importar esa librería del repositorio de bibliotecas sin necesidad de tener que volver a crear la lógica desde cero. Pasos a seguir: vamos a utilizar el proyecto creado anteriormente, el cambio de sentido de giro de un motor trifásico. Vamos a crear un bloque de funciones a partir de la lógica que ya tenemos funcionando. Vamos a redireccionar las variables de la visualización. Recuerdan que nuestra visualización tiene algunos botones, pues vamos a redireccionar esos. Vamos a crear después una librería y por último vamos a utilizar esa librería en un nuevo proyecto. Entonces vamos a ver el objetivo de este video. Voy a tener un ejemplo muy sencillo y al finalizar la idea es lograr eso mismo. Bueno, aquí como pueden ver estamos en Codesys ya. Aquí tenemos nuestro bloque de funciones que ya importamos y de este lado tenemos nuestra visualización que también agregamos. Aquí por ejemplo yo presiono el botón y recordarán cuando presionábamos el botón 1 giraba en sentido horario y el botón 2 en sentido antihorario. Si yo presiono el paro, nuestro motor se detiene. Ahora, esto es una librería. Si se fijan, yo aquí no tengo ningún bloque de funciones. Aquí dentro del administrador de bibliotecas nosotros tenemos aquí la librería que creamos. Librerías, yo le nombré, y la versión 1.0. La empresa, así nos pide como requisito, yo le puse Carlos Abner. Dentro aquí sí viene el bloque de funciones, digamos que gráficamente se ve así y la visualización se ve así. Para la visualización nosotros lo que hicimos fue agregarla tal cual. Voy a hacer esto para acá y aquí vean cómo nos aparece la opción de Carlos y aparece la visualización. Y nosotros podemos arrastrar la visualización sin necesidad de tener que volverla a crear. Entonces este es el objetivo del video, tener todo esto elaborado. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a activar la campanita y si les gusta esta información, pues un like es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Solamente recordar, estamos utilizando la versión 3.5 Service Pack 16. Ya tenemos el proyecto abierto, el que les mencioné que habíamos creado en un video anterior, el cambio de giro de un motor trifásico. Les dejaré el enlace de ese video en la parte superior para que ustedes vayan y lo hagan. Y probablemente, si me da tiempo, les dejaré un link en la parte inferior, el enlace a nuestro blogger para que ustedes lo descarguen. Por si lo quieren tener, pues ahí va a estar. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, pues es un proyecto que ya está aprobado. Vamos a irnos en línea como quiera para que vean que sí está funcionando. Aquí ya estamos en simulación y vamos a trabajar con la visualización y nuestra lógica solamente para validar que ya está todo correcto. Eso es importante en las librerías, pues validar que todo funcione para ya no tener que hacer ningún cambio. Y aquí ya tenemos, digamos, la visualización. Yo presiono este botón, gira en sentido horario, presiono este, gira en sentido antihorario y presiono el paro y se detiene. Entonces está funcionando. Nos vamos fuera de línea. Como habíamos mencionado, el primer paso que vamos a hacer es crear un POW. En este caso este POW será un bloque de funciones. Aquí le ponemos motor trifásico. Si ustedes están haciendo alguna otra librería en específico, pongan el nombre que ustedes deseen y yo le pongo aquí en agregar. Ahora vamos a convertir nuestra lógica del programa PRG a nuestro FB. Vamos a copiar todas estas variables, control C, y las pegamos aquí en la parte donde dice var. En var vienen siendo las variables locales de este bloque de funciones. Se llaman igual, sí se llaman igual, pero estas variables pasan a ser locales de este bloque de funciones y PLC PRG tiene sus propias variables locales, entonces no hay problema de conflicto. Ahora,
vamos a presionar la tecla Shift y con la tecla hacia abajo vamos a desplazarnos para seleccionar todos los renglones, le ponemos en copiar y ahora regresamos al bloque de funciones y los pegamos nuestros renglones. Ok, ahora recuerden que aquí en la visualización tenemos unos botones que vendrían a ser nuestras entradas, botón 1, botón 2 y paro, y las salidas serían la bobina que enciende KM1 que es el contactor, KM2 contactor y esto que es el ángulo con el que gira la flecha, digamos, con el que simulamos el giro. Entonces de aquí vamos a quitar MI que es nuestro botón, MD y paro con control X y lo vamos a pegar en esta parte en el apartado de bar input. Ahora KM1, KM2 y ángulo lo vamos a quitar también y lo vamos a pegar en el apartado de bar output. Ok, vean, aquí tenemos nuestro MI entrada, MD entrada, KM1 salida, KM2 salida, también el paro como entrada y el ángulo como salida. Muy bien, de esta manera ya tenemos nosotros creado nuestro bloque de funciones. Ahora, ¿qué es lo que mencionábamos en los pasos? Aquí en la visualización tenemos que redireccionar las variables, pero antes tenemos que crear una variable interna de nuestra visualización. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, esto vamos a moverlo un poquito para acá. Vamos a crear aquí una variable, le voy a poner yo visu motor y le voy a dar 2 puntos. ¿De qué tipo va a ser? Va a ser del tipo del bloque de función que acabamos de crear, motor-trifásico. Cerramos con punto y coma. Ahora tenemos que redireccionar cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí en botón 1 nos vamos hacia abajo en configuración de entrada, en teclas. Esta es la variable que tenía, nosotros la tenemos que actualizar por esta variable. Se va a llamar visu motor punto y va a ser mi. Ahí está. Vamos a copiar esto, control C, y lo vamos a pegar ahora en esta parte, pero cambiamos por el botón MD. Ahora con paro hacemos algo similar, pero paro va en conmutar. Pegamos y ponemos B paro y ahí está. Ok, ahora cada una de estas tiene una bobina que vendrían siendo KM1 para este botón. Tenemos que ir a donde dice variables de color. Aquí ponemos también visu motor punto y vamos a poner KM1. Vamos a copiar esta dirección y la pegamos también en el botón 2, pero seleccionamos ahora KM2, así está. Y por último, el último elemento que nos falta es este. Recuerden que es el que gira y va aquí en movimiento absoluto, en rotación interior. Vamos a poner también visu motor punto y ángulo. Ok, de esta manera ya tenemos redireccionadas todos nuestros elementos. Ok, entonces ya tenemos nuestro FB y nuestra visualización. Vamos a abrir otra instancia de Codesys. Vamos a crear, pero ahora en lugar de un proyecto como tal, vamos a crear una librería. Aquí vamos a ver, vamos a esperar a que abra. Vamos a poner archivo, nuevo proyecto y aquí vamos a poner bibliotecas. Seleccionamos biblioteca Codesys. Ustedes le pueden nombrar como ustedes quieran. Yo le voy a poner librerías YouTube, así le voy a poner y ustedes lo guardarán en la carpeta que ustedes deseen. Le vamos a dar aquí en aceptar y aquí ya creó, digamos, nuestro proyecto. Para ver aquí los dispositivos tenemos que ir aquí a POW y aquí ya tenemos, aquí es donde nosotros vamos a ir colocando nuestros bloques de funciones, nuestras visualizaciones, nuestros POWs en general. Ok, lo primero que yo les recomiendo es en información de proyecto que ustedes le coloquen la información que ustedes deseen a su librería. Por ejemplo, aquí en compañía yo le voy a poner compañía Carlos Abner, así le voy a poner. El título también le voy a poner Carlos Abner. La versión, si le pongo un 1, aquí me dice tienen que ser con punto, voy a poner 1.0. Después, si la van modificando, ustedes pueden ir creando
una nueva con 1.1, 1.2, 1.3. Aquí yo le voy a poner en espacio predeterminado, le voy a poner aquí Carlos. De esta manera, cuando ustedes quieran acceder a alguna librería en específico o algún bloque de función, simplemente le ponen Carlos o el nombre que ustedes quieran, motor o alguna compañía en la que trabajen, y después le ponen punto y ustedes pueden acceder a todas las librerías que tienen. Y aquí también en propiedades vamos a seleccionar doc format, así lo vamos a agregar y simplemente le damos en aceptar. Ahora vamos a regresar a esta parte, vamos a darle clic derecho, copiar, regresamos a nuestra librería y le ponemos aquí pegar. Vean cómo se pegó con un error, ahorita vamos a ver para quitarlo. Y ahora aquí en visualización vamos a poner también copiar y vamos a regresar y le vamos a poner pegar. Este es un poquito más tardado, el de la visualización, y aquí ya se pegó. Aquí el detalle que teníamos es que necesitamos agregar una librería. Aquí no está la librería, tenemos que ir aquí a administrador de bibliotecas, agregar biblioteca, en aplicación common tenemos que poner estándar. Ok, es importante, si su bloque de función tiene librerías externas, tienen que agregarlas también aquí en el administrador de bibliotecas, como en este caso. Ok, ahora en teoría ya tendríamos nuestra librería hecha. ¿Cuál es el paso final? Tenemos que presionar este botón, guardar el proyecto e instalarlo en el repositorio de bibliotecas. Ok, entonces aquí le vamos a poner guardar y después le ponemos en este botón, lo va a guardar y lo va a instalar, y de esta manera se supone que ya tenemos nuestra librería terminada y anexada al repositorio. Vamos a crear, bueno, abrir otra instancia de Codesys y vamos a crear un proyecto en el que vamos a mandar llamar esta librería. Vamos a crear el nuevo proyecto. Ahora vamos a ponerle en proyecto estándar y vamos a ponerle aquí prueba YouTube. Le voy a poner aquí en aceptar. Seleccionamos este dispositivo. Aquí ya nos cargó nuestra plantilla y aquí vamos a ir directo al administrador de bibliotecas. Vamos a poner aquí agregar biblioteca. Aquí ponemos en aplicación, no, es en varios, y vean como aquí dice la librería de Carlos Abner, compañía Carlos Abner. Aquí le ponemos aceptar y vamos a esperar. Aquí vean cómo se agregó nuestro bloque de funciones y también nuestra visualización. Dentro de nuestro bloque de funciones aparece la gráfica y la documentación. Viene de esta manera, nada más nos indica las entradas y las salidas y el tipo de datos. En visualización, pues nos aparece en la gráfica la visualización que nosotros habíamos creado. Muy bien, ahora, ¿cómo mandamos llamar esto? Vamos a agregar una llamada de módulo con eno, lo agregamos y vean cómo aquí nos aparece ya Carlos. De hecho, si nosotros le ponemos aquí en búsqueda de texto como Carlos, aparece Carlos, lo que les mencionaba, punto motor trifásico, y aquí está. Ustedes le pueden dar el nombre que ustedes deseen. Yo le voy a poner aquí motor trifásico. Bueno, aquí dice _0, vamos a dejarlo así. Del tipo de dato Carlos.motor trifásico, importante. Y aquí le ponemos nada más verdadero para que siempre esté habilitado nuestro bloque. Este le ponemos eliminar con suprimir. Y así digamos que ya está nuestro bloque. Ahora vamos a agregar una visualización. Aquí la ponemos, le ponemos en agregar. Y vean cómo aquí en la opción de cuadro de herramientas de visualización aparece un apartado que se llama Carlos. Cuando nosotros lo arrastremos nos aparece esta ventana, asignar parámetro. ¿Cuál es ese parámetro? El parámetro VisuMotor. Si recuerdan, aquí nosotros creamos esta variable que se llama VisuMotor. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nosotros aquí debemos de agregar una variable que tiene que ser del tipo motor-trifásico del bloque de función. Recuerden, aquí presionamos a este botoncito, nosotros ya creamos un bloque que se llama motor-trifásico-0, le ponemos a aceptar
aceptar y de manera así rápida ya se hizo la configuración, ya se configuraron todos los botones, etcétera. Entonces nosotros simplemente vamos a irnos en línea con simulación, le ponemos aquí online, vamos a ponerle que si queremos irnos en línea, le ponemos play, vamos a poner esto del lado derecho y la lógica del lado izquierdo. Vean cómo nosotros aquí ya tenemos nuestro bloque de función trabajando sin necesidad de tener que crear de nuevo la lógica, simplemente lo importamos. Aquí ponemos un paro, después ponemos otra vez a funcionar nuestro motor y vean cómo aquí ya está pues funcionando. Ustedes aquí también podemos agregar otro bloque de función que se llame 1 y podemos agregar otro que se llame 2. Aquí tenemos, y de este lado en la visualización vamos a hacer este un poquito más pequeño. De este lado en la visualización igual podemos ir agregando más visualizaciones. Aquí nada más vamos a poner a elegir ahora el 1. Vamos a hacerlo también más pequeñito. Y también podemos agregar pues un tercero para el tercer bloque de función que también creamos. Aquí le ponemos motor 2 y también vamos a hacerlo un poco más pequeño. Aquí está. Bueno, de hecho este es 567 para que todos queden igual. 567. Bueno, ya igual y este es un poquito más alto. Ahí está, vamos a dejarlo así por lo pronto. Ahora sí, vamos a irnos en línea de nuevo y vean ya sin tener que crear de nuevo todos los bloques de funciones, toda la lógica, todas las visualizaciones, mapear cada uno de los elementos, pues ya tenemos cada uno de manera independiente. Okay, esto lo hacemos un poquito para acá. Vamos a poner a trabajar ahora y hacia el otro lado. A este le quitamos el paro y lo arrancamos. De esta manera pues tenemos tres variables diferentes del tipo motor-trifásico que está dentro de nuestra librería, y también importamos tres visualizaciones y le asignamos a cada una de esas variables. Ok, ahora sí que hasta aquí digamos se podría terminar el video, pero vamos a ver unas ventajas. Por ejemplo, yo aquí en librería, si ustedes dicen es que pues yo necesito modificar este nombre porque está muy grande y yo quiero que el nombre cambie, pues lo podemos hacer. Aquí nos vamos a esta parte, vamos a fuente, doble clic aquí, vamos a ponerlo un poco más chiquito, tamaño 12. Bueno, eso está un poquito sí está muy pequeñito. Vamos a ponerle tamaño 14, ahí está, y vamos a centrarlo un poquito. Ahora tenemos que presionar este botón, guardar el proyecto e instalarlo en el repositorio de bibliotecas. Presionamos el botón y vamos a regresar acá a nuestro bloque. Vamos a irnos fuera de línea y vean cómo se actualizó nuestra visualización. Volvemos a ir en línea, ponemos play y vean cómo se actualizó el nombre. Entonces nosotros podemos estar modificando alguna observación que tengamos y simplemente lo actualizamos, y en todos los lugares, todos los proyectos en los que estemos utilizando esa librería se va a ver afectado. Digo, eso tiene su ventaja, pero también se podría decir que tiene su desventaja. En caso de que ustedes no deseen eso, pues ya tendrían que separar bibliotecas, podríamos decirlo de esa manera. Ahora, también podríamos decir, oye, pues es que yo ya no quiero tener esa librería, yo quiero ya eliminar esa librería. Podemos ir nosotros, vamos a ir aquí a librerías YouTube y podríamos poner aquí simplemente repositorio de bibliotecas. Aquí donde dice varios, Carlos Abner 1.0, yo le pongo desinstalar. Si la quiero desinstalar y ya no está esa librería. Si yo voy aquí a prueba YouTube, vean cómo pues me va a marcar algunos errores. Vean, aquí ya no me aparece la visualización. Aquí los motores pues me preguntan
de qué tipo son. Si yo me quiero ir en línea, probablemente me marque errores porque pues la librería no existe. Ok, vean aquí pues no existe, está eliminado de la biblioteca. Yo lo que voy a hacer es voy a volver a cargar esa librería y le voy a poner que no quiero compilar. Voy a volver a presionar este botón, guardar el proyecto e instalarlo en el repositorio de bibliotecas, en el administrador. Aquí en teoría ya está. Vamos a poner otra vez compilar. Ahí ya nos apareció la visualización y volvió a estar la librería dentro del repositorio. Aquí vamos de nuevo de línea y vean cómo nuestras visualizaciones están trabajando. Entonces pues esto sería todo de parte de este video. La verdad me parece una herramienta muy interesante, muy importante. Este es un ejemplo muy básico, pero así es como comenzamos, haciendo cositas básicas y ahora sí que es la imaginación de cada uno de ustedes. Estoy seguro de que lo van a aprovechar de una mejor manera. Y si es así, pues también lo pueden compartir en los comentarios para que pues así como yo, como todos los que estén viendo los comentarios, pues se den cuenta y también se den una idea y lo puedan implementar. Muy bien, les agradezco mucho el apoyo, espero que estén muy bien. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si les gustó este video, un me gusta, un pulgar arriba siempre es bienvenido. Muchas gracias y que estén muy bien.